generación es esa que no quiere seguir chocando una y mil veces con una puerta cerrada. Es esa que camina siempre cuesta arriba, a cada paso una crisis o una zancadilla. Que se prepara, se esfuerza, se cae y se levanta. Orgullosa de sus valores, su gente, su origen, pero que busca su sitio y su propio destino. Con la igualdad por delante, no voy a gritar pero tampoco a callarme. Que quiere trabajar, no me des peces, enséñame a pescar. Porque el futuro asoma y se nos echa encima. No queremos solo pan para hoy, queremos pan para mañana. Acabamos de ver el vídeo de la generación Z, el spot de nuestra última campaña de sensibilización Pan para Mañana. Queríamos abrir el acto con este vídeo porque son esos jóvenes gitanos y gitanas los que reclaman formación, empleo y oportunidades. Reclaman que no haya discriminación. Por ello, reivindicamos la necesidad de políticas activas de empleo, formación y oportunidades laborales que compensen las desigualdades de la juventud gitana. No queremos prestaciones, queremos herramientas, un trabajo digno y, como dice la campaña, no me des peces, enséñame a pescar. Es un placer poder celebrar este acto, aunque sea de manera virtual, ya que nos hubiese gustado hacerlo de manera presencial, pero bueno, al final las precauciones son lo primero y nos debemos de adaptar a las nuevas circunstancias. Quiero dar las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y por haber hecho posible un año más la presentación del informe de discriminación titulado Discriminación y Comunidad Gitana 2020. Este año pone el foco en la discriminación en el acceso al empleo como una de las principales barreras que sigue impidiendo el acceso a las personas gitanas al mercado laboral. El informe se realiza en el contexto del Servicio Estatal de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por motivos étnicos y raciales, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, órgano adscrito al Ministerio de Igualdad. El pasado día 10 de diciembre se presentó en la sede del Ministerio de Igualdad el informe a nivel estatal y hoy vamos a realizarlo a nivel autonómico. Y ahora sí, agradecer de antemano a los ponentes por sus intervenciones y por sus aportaciones. Vamos a inaugurar el acto con un primer bloque con el que vamos a contar con doña Mar Fresno, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León, don Tomás Quintana, procurador del Común de Castilla y León, y debemos disculpar a doña Isabel Blanco Llamas, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que no puede participar por motivos laborales, y en su lugar damos la bienvenida a doña Ruth Pindado, directora general de la Mujer. Mar, cuando quiera. Bueno, pues muchísimas gracias, Amanda, y buenos días a todas las personas que hoy nos acompañáis en la presentación del Informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2020. Como bien decía Amanda, en este primer acto vamos a tener la oportunidad de contar con el Procurador del Común y con la Directora General de la Mujer en lugar de la Consejera de Familia, que tenía confirmada su asistencia, pero que las ocupaciones políticas de nuestra comunidad le hacen que hoy no pueda estar acompañándonos en el acto. Aprovecho también para agradecer a los ponentes, entre ellos al Fiscal General de Castilla y León, Santiago Mena, a los dos profesionales de la Unidad de Atención a la Diversidad de la Policía Municipal de Burgos y a las compañeras de la Fundación que van a estar en las diferentes tareas del acto que hoy tenemos por delante. Ayer celebrábamos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Desde la Fundación hemos lanzado dos acciones para conmemorar ese día. La primera de ellas es un espacio dentro de nuestra propia página web donde hemos recapitulado todos los informes de discriminación que venimos publicando desde el año 2005.
También en ese apartado de la página web se incluye una base de datos con posibilidad de explotar los informes de manera estadística. Son casi 3.000 casos de discriminación que desde el año 2005 hemos documentado y que los tenemos a disposición por si alguna de las personas estuviera interesada en tener más información al respecto. La página es informesdiscriminación.gitanos.org. Por otro lado, lanzábamos un comunicado ayer, 21 de marzo, un comunicado en el que ponía el acento en la igualdad de trato y en el antigitanismo. Y hoy seguimos con acciones también para conmemorar ese día, el Día de la Igualdad de Trato, con la presentación de este informe de discriminación. Este es el 16º informe de discriminación que elabora la Fundación, y cuando la Fundación se pone en marcha a hacer estos informes, lo hace siempre bajo la Directiva de Igualdad de Trato que nace en la Comisión Europea. La directiva hacía un mandato explícito a todos los Estados miembros, que era trabajar en pro de lucha contra el racismo. El objeto, por tanto, del informe es llamar la atención a las autoridades, a los agentes claves, a los profesionales jurídicos, a los profesionales también de los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto, de la persistente discriminación étnica que afecta a las personas gitanas. El informe de este año que recogemos recoge más de 400 casos de discriminación. Todos ellos son casos profundamente documentados por parte de los profesionales de la Fundación y se recogen a través de 2 vías. La primera de ellas, a través del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, que depende del Ministerio de Igualdad, y la segunda de ellas, a través de la Red de Técnicas de Igualdad que la Fundación ha puesto en marcha hace un par de años. Una red que está presente en 30 ciudades de España, 3 de ellas en Castilla y León, una red que la conforman mujeres, todas ellas gitanas, todas ellas profesionales y con formación especializada, que no solamente se encargan de recoger los casos de discriminación, sino que también se encargan de orientar y acompañar a las víctimas de discriminación, llegando incluso con algunos de los casos a los tribunales e intentando que se dé una respuesta a los mismos. Aprovecho desde aquí para felicitar a las 3 técnicas de discriminación que hoy en diferentes momentos del evento nos van a acompañar, las compañeras de Burgos, de León y de Valladolid, por el excelente trabajo que vienen realizando en lo que es la documentación y el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas de discriminación por motivos de origen étnico. Me gustaría también en este punto poner de relieve 3 aspectos que creemos que tienen y que van a tener una repercusión para la comunidad gitana en particular, pero también en la lucha contra la discriminación y el racismo. El primero de los aspectos es que en estos últimos años hemos asistido a una corriente muy poderosa de cambio, una corriente nacida desde el movimiento feminista, el Me Too, pero que en los últimos años, o más concretamente en el último año, es una corriente que ha avanzado a través del movimiento Black Lives Matter, una corriente que está haciendo una reclamación hacia la igualdad y que está llegando a las agendas políticas y extendiéndose también en las conversaciones de la sociedad. Este es un poderoso cambio para nuestra sociedad que creo que debemos de tener en cuenta. Y el segundo y tercer aspecto son los avances en políticas, avances que van a ser decisivos para la próxima década. Hace muy pocos días, concretamente el 12 de marzo, se ha publicado el Marco Europeo para la Igualdad, para la Inclusión y para la Participación de la población gitana. Un plan para la próxima década, un plan que va desde el año 2020 al 2030. Como todos ustedes saben, había una estrategia que nació en el año 2011 centrada en la inclusión, fundamentalmente. Ahora el salto es muy cualitativo. La nueva mirada va a ser una mirada muy holística. No solamente se va a hablar de inclusión y de pobreza, sino que se va a poner en el corazón de esa estrategia la lucha contra el antigitanismo, la igualdad de trato y el desarrollo de medidas y políticas de reconocimiento, es decir, avance en los derechos culturales.
La tercera y la otra política a la que quería hacer referencia tuvo lugar en septiembre del año 2020, recientemente, y la puso en boca la presidenta de la Comisión Europea. Ella misma lanzaba públicamente el Plan de Acción de la Unión Europea contra el Racismo para el periodo 2020-2025. Los próximos 5 años, los Estados miembros tendrán que elaborar un plan contra el racismo. Una política que resulta, yo creo, tremendamente poderosa, atractiva y muy seria. Decía la presidenta de la Comisión que la Unión Europea era un espacio muy avanzado, un espacio de protección y un espacio que nació sobre los valores de la no discriminación, donde además se ha desarrollado una legislación antidiscriminatoria y de protección de derechos. Por tanto, tenemos esos valores, tenemos también los instrumentos jurídicos, pero constatamos que hay un tremendo gap entre lo que son los valores y las prácticas cotidianas en los países miembros. Por lo tanto, hacía aquí un llamamiento a dejar el discurso, a dejar las proclamaciones contra el racismo y hacía las recomendaciones para que todos los Estados miembros se pusieran a actuar. Decía a los Estados miembros que tienen que poner en marcha, como decía anteriormente, su plan de acción contra el racismo, que se pongan en marcha servicios independientes de igualdad y también anunciaba la necesidad de que los Estados pongan en marcha medidas de recogida de datos étnicos en sus principales encuestas, medidas que permitan identificar el racismo y monitorizarlo. Por tanto, era una llamada, sin lugar a dudas, a la acción, una llamada con importante repercusión. Actualmente en España, como saben ustedes, tenemos el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica que en los últimos tiempos está fortaleciéndose, al igual que el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación, y también desde el año 2009 se está preparando la Ley de Igualdad de Trato, la Ley Integral de Igualdad de Trato que en estos momentos está en el Congreso en debate y que esperamos que pronto pueda ver la luz. Por tanto, y ya para finalizar, nosotros creemos que se abre un periodo de oportunidades para la comunidad gitana, pero no solamente para la comunidad gitana, sino para la lucha contra la discriminación y el racismo. Por tanto, se abre un tiempo de esperanza, al menos para los próximos 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por tus palabras. Ahora vamos a dar paso a don Tomás Quintana. Sí, buenos días. ¿Me oís bien? Sí, bueno, pues yo lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento y satisfacción a la vez por haber sido invitado a participar en este acto de presentación del 16º informe anual de la Fundación Secretariado Gitano, porque me da la oportunidad de saludar aquí a los presentes, y digo presentes porque algunos de vosotros, de los que estáis escuchando y viéndome, también os estoy yo viendo en la pantalla. Estoy viendo a Selene en estos momentos, a Jennifer, a Mar, a Amanda, a Santiago, a los que saludo porque les estoy viendo, pero también quiero saludar a quienes no estoy viendo y seguramente estén conectados en estos momentos y por tanto vaya mi saludo más cordial para ellos, y también para quienes posiblemente puedan visionar estas imágenes en un momento posterior, cuando pues, el vídeo se cuelgue en la nube, si es que esto se hace, que supongo que sí, y puedan acceder aquellas personas interesadas en la presentación de este informe. Esta invitación, además, me ha permitido conocer el documento, el 16º informe anual de la Fundación Secretariado Gitano, que no conocía, y también los informes anteriores. Y me ha permitido también, al verlos con cierto detenimiento, que son pues, un instrumento muy adecuado para analizar las situaciones de discriminación que sufren las personas en su vida cotidiana, las personas de raza gitana. Y además de poder conocer estas situaciones, ver cómo se ha reaccionado frente a ellas, seguramente en menor medida de lo que hubiera requerido la realidad de estos comportamientos discriminatorios, y también el hecho de que se publiciten a través o se hagan públicos a través de estos informes, estas situaciones, lógicamente da lugar a una visibilización de las mismas, que es una forma también de contribuir a la erradicación de estos comportamientos.
me parece también muy acertado dentro de lo que constituye el conjunto de estas publicaciones que anualmente se van realizando en forma de informes, el que tengan cada una de ellas un tratamiento monográfico acerca de un tema concreto que afecta a la colectividad o particularmente a algún conjunto de personas de esa colectividad. Si mal no recuerdo, el informe correspondiente al año 2018 reparaba expresamente en el tratamiento monográfico de la mujer de raza gitana. El informe del año 2019 aludía de forma también concreta y de forma particularizada el ejercicio del derecho a la vivienda de las personas de raza gitana, y el correspondiente informe al año 2020, que es objeto de presentación en este acto, se refiere de forma monográfica al empleo de las personas de raza gitana. Me parece que esos tratamientos monográficos también contribuyen de una forma muy adecuada a dar visibilidad a un problema, a reflexionar sobre el mismo y a aportar soluciones que la sociedad tiene que asumir y los poderes públicos tienen que asumir para llegar a solventarlos. Pero también este acto me ha permitido, a través de la previa relación que mantuvimos a través de esta misma vía, de este mismo medio, hace algunos días con dos de las personas que hoy están presentes en este acto de presentación del informe, concretamente a Mar Fresno, la directora de la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León, y a Selene de la Fuente, me ha permitido, a través de esta conversación previa y a través del acto que hoy estamos realizando, estrechar relaciones entre la institución que represento, el Procurador del Común, y la Fundación Secretariado Gitano. Unas relaciones que no se inician en estos momentos, sino que vienen de muy atrás, incluso vienen del momento mismo en que la institución del Procurador del Común se pone en marcha a mediados de los años 90, ya del pasado siglo. De manera que durante todo ese periodo, en unos momentos más y en otros momentos menos, por lo que he podido ver, haciendo un poco, recapitulando lo que se ha hecho en relación con el trabajo de nuestra institución, en relación con las personas de raza gitana, en la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía a todas las personas, y en particular por lo que se refiere a los que integran esta etnia. Han sido muchas las actuaciones que se han realizado, en unos momentos más, en otros momentos menos, y ahora es el momento también de retomar esta actuación que les debida a la institución del Procurador del Común, que por otra parte ya hemos retomado desde hace algunos meses, como voy a decir a continuación. Pero creo que este acto también sirve para intensificar esas relaciones y contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la erradicación de esos comportamientos discriminatorios, a la igualdad de oportunidades, a la eliminación de cualquier tipo de segregación, es decir, de todo aquello que contribuye a un real y efectivo reconocimiento de los derechos, en la línea de lo que prevé nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Desde luego, la institución del Procurador del Común está absolutamente persuadida y puesta a disposición del trabajo por la igualdad de oportunidades, sin duda ninguna, por erradicar comportamientos discriminatorios, por eliminar cualquier tipo de segregación por raza o por cualquier otra circunstancia, a través, lógicamente, de los medios de que disponemos, que son suficientes, aunque siempre podrían ser mejores, y a través también de los procedimientos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición para poder trabajar. Y en esta línea estamos atentos. En estos momentos estamos trabajando en relación con algunas quejas que nos han sido presentadas recientemente, todavía no tenemos resolución sobre las mismas, quejas en las que se ha puesto ante nosotros una serie de comportamientos que eventualmente, todavía no podemos aseverar que se trata de comportamientos discriminatorios, pero tienen algunos de esos comportamientos tienen todas las características propias y se llegan a confirmar que se ha producido de esa forma y, lógicamente, cuando se produzca el momento, una vez que estemos suficientemente informados para ello, de emitir las resoluciones correspondientes, nos dirigiremos a las administraciones públicas competentes para que, en el ejercicio precisamente de sus responsabilidades, contribuyan a la eliminación de esos comportamientos y, si llega el caso,
porque ese tipo de actitudes o comportamientos son constitutivos de algún tipo de infracción o incluso de ilícito penal, lógicamente trasladar eso a la autoridad correspondiente para que se depuren las responsabilidades que en su caso hubiera lugar a ello. Pero bueno, todavía no podemos adelantar acontecimientos porque estamos en periodo de información. Por otra parte, también en el marco del ejercicio de nuestras responsabilidades como institución al servicio de los derechos de los ciudadanos, desde el Procurador del Común estamos en condiciones de iniciar actuaciones de oficio cuando consideramos que hay fundamento para ello. Y en este sentido, y en relación con las personas de la etnia gitana, consideramos, también en relación con otros muchos colectivos, pero particularmente porque hoy nos estamos ocupando de ello, las personas que integran esta etnia, consideramos que la educación es una palanca fundamental para que, si no a corto plazo, sí a medio plazo, se puedan eliminar esos comportamientos de carácter discriminatorio. De manera que consideramos que la educación es el pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales en los que se tiene que asentar esa posición no igualitaria, pero sí de igualdad de oportunidades. De manera que hemos incidido recientemente a través de 2 actuaciones de oficio, una ya finalizada y otra en curso, en relación con el derecho a la educación, para que realmente ese derecho se pueda ejercer en condiciones de igualdad real y efectiva, como exige nuestra Constitución. La primera de estas 2 actuaciones a que me he referido y que, por tanto, es anterior a esa toma de contacto que realizamos hace escasamente un mes desde el Procurador del Común con Mar y Selene para preparar justamente este acto, incluso iniciada con anterioridad a ese momento, esa actuación de oficio la iniciamos precisamente porque consideramos que el derecho a la educación no se estaba ejerciendo en las condiciones debidas por parte de las personas, de los niños y niñas y jóvenes que forman parte de la raza gitana. De manera que, sobre la intuición de que no se estaban haciendo las cosas bien, iniciamos una actuación de oficio que nos permitió advertir cómo entre los escolares de raza gitana se producía un gran absentismo escolar. El absentismo escolar es la puerta de entrada al fracaso escolar, es la puerta de salida también de la propia educación obligatoria, de manera que el absentismo, el fracaso escolar conduce necesariamente al abandono escolar, con lo cual se está frustrando la posibilidad real de que la educación constituya esa palanca que lleve a una igualdad de oportunidades entre todas las personas en una sociedad, si no igualitaria, sí que todas las personas tengan las mismas posibilidades de alcanzar todos los objetivos que se propongan. De manera que, como resultado de esa actuación de oficio, advertimos esas situaciones de absentismo, de fracaso escolar, de mayor abandono escolar. Comprobamos también el escaso número de jóvenes de raza gitana que cursan los estudios posobligatorios, y no digamos de quienes ya cursan estudios universitarios, que lamentablemente se pueden contar casi con los dedos de nuestras 2 manos en el conjunto de las universidades públicas, incluso privadas, de Castilla y León, aunque ciertamente hay honrosas excepciones de personas brillantes que han cursado con todo merecimiento y brillantez los estudios universitarios, aun siendo de raza gitana, y no quiero personalizar, aunque posiblemente estemos todos pensando en una persona que yo he tenido la satisfacción de dar clase como profesor de la Facultad de Derecho. Pero ciertamente ese es un caso excepcional que se debe seguramente al espíritu luchador, de trabajo, de sacrificio y de luchar contra corriente o ir contra corriente que caracteriza a la persona de la que me estoy refiriendo. Pero no tenemos por qué ser todos héroes para poder acceder a la universidad. Tenemos que ser igual que los demás o estar en las mismas condiciones que los demás para podernos obtener todos los beneficios que la sociedad nos puede ofrecer. En este sentido, pues hemos propuesto, a través de nuestra resolución, a la Administración Educativa de Castilla y León, a la Consejería de Educación, la elaboración de una estrategia específica en materia educativa que vaya más allá de lo que constituye la estrategia general, digamos que desde otros puntos de vista y también desde la educación, elaboró hace algunos años, ya con algunos resultados contrastables, el Gobierno de la Nación. Esa
estrategia está por realizar y suponemos que será un instrumento adecuado para fomentar, digamos, la igualdad de oportunidades a medio plazo, fomentando el aprovechamiento de los niños y niñas de raza gitana en sus estudios obligatorios, postobligatorios y universitarios. Y este mismo año 2021 hemos promovido otra actuación de oficio, por tanto, hace escasas semanas que no hemos concluido porque estamos todavía informándonos, incluso a la espera de obtener la información por parte de las administraciones públicas a las que nos hemos dirigido, concretamente a la administración autonómica y a los grandes municipios, capitales de provincia y otros grandes municipios de localidades de Castilla y León, con objeto de conocer lo que también intuimos que se produce en relación con los niños y niñas de raza gitana en edad escolar, y es la segregación escolar, es decir, la agrupación indebida, a mi juicio indebida, de niños y niñas y jóvenes de raza gitana en determinados centros escolares, sobre todo en aquellos grandes poblaciones en las que hay distintos grupos escolares y la mayor parte, si no todos los que conforman esa etnia se escolarizan en unos centros concretos. Y esto también contribuye negativamente a una educación no discriminatoria y contribuye negativamente a alcanzar esa igualdad de oportunidades. Por tanto, si nuestra intuición no falla con los datos que podamos obtener, también en su momento realizaremos una resolución dirigida a la administración educativa y a los municipios también de nuestra propia comunidad, en los que existan distintos grupos escolares y, por tanto, los ayuntamientos puedan ejercer sus competencias en materia educativa, que las tienen, y puedan fomentar la integración de los niños y niñas de raza gitana en el conjunto de la población escolar, sin que haya esa segregación por centros determinados. No quiero extenderme más en estas breves consideraciones que me parece haber sido oportunas realizar en este acto de presentación y quiero aprovechar para manifestar una vez más, y con ello finalizo mi corta intervención en este acto de presentación, para expresar el compromiso, sin duda ninguna, del Procurador del Común, de la institución del Procurador del Común, y esto va más allá de mi persona, evidentemente, el compromiso de la institución del Procurador del Común con la consecución de una igualdad real y efectiva en los términos previstos en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía, que permita que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades de cumplir sus metas. No conseguir una igualación, sin más, sino conseguir poner a disposición de todos los ciudadanos las mismas oportunidades para que desarrollen sus capacidades. Y nada más, no me resta más que agradecer nuevamente el haberme permitido intervenir en este acto, saludarles a todos vosotros y vosotras con todo el afecto y ponerme a disposición una vez más desde la institución que represento, el Procurador del Común, para trabajar por la igualdad de oportunidades, que me parece algo fundamental en la sociedad del siglo XXI. Nada más y muchas gracias y que tengáis una jornada muy fructífera. Muchísimas gracias por sus palabras y por el compromiso que nos ha dado en cuanto a la mejora de oportunidades de la comunidad gitana. Sin más, ahora damos paso a Ruth Pindado, directora general de la Mujer. Cuando quiera. Pues muy buenos días. Antes de saludaros, permitidme que disculpe la consejera, ya lo ha dicho antes Amanda y creo que también Mar, el debate de la moción de censura y su votación, bueno, pues no permite acompañarnos hoy, le hubiera encantado, lo sabéis, pero bueno, aquí estoy yo en su representación, cosa que además agradezco y que me hace enormemente feliz. Y bueno, pues enhorabuena a la Fundación Secretariado Gitano, a los asistentes en el Día Internacional del Racismo por estas jornadas, no solo por la presentación del informe, también, bueno, pues por las 3 ponencias que van a continuación. Es un tópico ya, pero conviene repetirlo siempre. Celebramos el Día contra el Racismo como expresión simbólica del trabajo diario y como recordatorio de la necesidad de seguir trabajando para la eliminación de actitudes contrarias a la convivencia democrática. Agradezco especialmente a todas las personas que me acompañáis ahora para el informe de la discriminación y comunidad gitana 2020, al procurador, al fiscal, a la Policía Nacional, a la Fundación, a los asistentes. Desde la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, muy especialmente desde la Dirección General de la Mujer, trabajamos en diferentes frentes, pero con un único objetivo: fortalecer la sociedad civil, profundizar en nuestros valores democráticos, construir una sociedad cada vez más justa,
y alejada de estereotipos y de prejuicios. En definitiva, la construcción de oportunidades para avanzar como sociedad, pero también como personas, especialmente hacia las más vulnerables. Para ello, establecemos líneas de acción positiva cuando las circunstancias lo requieren, en vuestro caso, pues con las becas para alumnado gitano, bueno, pues con otros planes de actuación que tenemos, y el trabajo colaborativo y normalizando, incorporando pues, las visiones, la cultura, los valores y las tradiciones que además nos deben enriquecer a todos. El trabajo en el ámbito de la protección social y la creación de oportunidades exige dirigir los esfuerzos a quienes sufren actitudes racistas, pero también a quienes las provocan. El trabajo desde el ámbito educativo, ya sea desde el sistema formal, desde el informal o en cualquiera de sus facetas, es la vía natural para avanzar y construir nuevos valores. Y la perspectiva inclusiva nos reporta no solo beneficios a quienes pasan de integrar, ya un término bastante en desuso, por el de incluir. La novedad radica, y debe ser así, que los planteamientos de hombres y mujeres, gitanos y payos, gitanos y gitanas. Al final, el compromiso de la consejería a la que represento es seguir dando voz a la comunidad gitana en los órganos de participación y asesoramiento. Hemos tenido hace poco el Consejo Regional de la Mujer y estuvimos todas presentes, ¿verdad?, en las redes colaborativas, en el emprendimiento, en el progreso y en la autonomía de la mujer gitana dentro de su etnia y en la sociedad. No escatimaremos esfuerzos, desde luego, en apoyar decididamente aquellas que marquen tendencia, que rompan moldes y que supongan pues, un vector de atracción y que modelen actitudes de participación entre iguales. Como os decía, la única forma de conseguir una sociedad más justa y rica en valores es hacerlo caminando todos juntos y sin hacer que nadie se quede ningún paso por detrás. Feliz día y felices jornadas a todos. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, pues antes de dar comienzo a la presentación del informe como tal, comentaros que todas las personas que tengan alguna pregunta que realizar la pueden hacer mediante el chat y al finalizar la ponencia serán contestadas. Damos paso a la presentación del informe de discriminación a cargo del Departamento de Igualdad. Para ello contamos con Selene de la Fuente García, abogada y técnica de igualdad de trato y lucha contra la discriminación en la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León. Cuando quieras, Selene. Hola, buenos días. Como ha dicho mi compañera, mi nombre es Selene y yo quería agradecerles tanto a la intervención de Rupindado como a Tomás Quintana y sus amables palabras en el tema personal. Bueno, yo me voy a referir y les voy a contar los resultados de este informe. Voy a compartir pantalla, tengo una breve presentación que, bueno, al tratar de temas numéricos puede ser más fácil para visualizar. Vamos a ver. Vale, este año los casos de discriminación atendidos hacen referencia a todos aquellos que han sido detectados, registrados y documentados durante el año 2019. En ellos, a nivel estatal, se han recogido un total de 425 casos, de los cuales 33 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, haciendo un total del 13% del cómputo de la cuantía. Aquí, bueno, podremos decir que son muchos casos o son pocos. Realmente son pocos. Son pocos porque nos encontramos ante una situación de infradenuncia. ¿A qué se debe eso? La población gitana, en la mayoría de los casos, normaliza esa situación de discriminación. Por tanto, muchas de esas actitudes discriminatorias que viven en su día a día se asimilan y no se manifiestan. ¿Vale? Por ello, esa es una de las primeras causas de que se produzca una infradenuncia a la hora de reportar estos casos de discriminación. Pero no solamente esa causa, también existen otros, como el desconocimiento de los derechos, el desconocimiento de las herramientas jurídicas que existen para la defensa de esos derechos, las represalias, tanto a nivel por el agente discriminador como en el círculo en el que esta persona pueda estar, la dificultad que existe respecto a los medios de prueba. Cuando una persona sufre un acto discriminatorio, muchas veces no puede probarlo y esto le conlleva un sentimiento de incertidumbre y en la mayoría de los casos decide no denunciar. Y ya no solamente eso, sino el desconocimiento y la desconfianza que muchas personas tienen hacia las instituciones que deben velar por la defensa de esos derechos. Como vemos en la pantalla, hay una segregación de los datos, entre los cuales las edades donde más casos de discriminación son aquellas que recogen entre los 26 a los 35 años, con 8 casos.
continuando por los de las edades de 18 a 25 con 7. Posteriormente, de 36 a 45 hay una y de 46 a 55 también tenemos un caso registrado. Respecto al sexo, en los casos de discriminación, aquí he apuntado ambos 16. ¿Qué quiere decir esto? En los casos en los que tanto hombre como mujer ha sido víctima de discriminación. Y simplemente en los casos en los que solamente ha sido víctima, bien un hombre o una mujer, vemos que el número de las mujeres es bastante superior al de los hombres. ¿A qué se debe esto? Yo aquí quiero apuntar lo que es un concepto de la discriminación interseccional, que es aquella que se da cuando más de un factor de discriminación concurre en una misma persona. Pero no debe confundirse con la discriminación múltiple, ya que en la discriminación interseccional esos factores interactúan y hace que se agrave esa discriminación que sufre, que es lo que ocurre cuando confluyen los factores etnia y género. Así, los casos de discriminación segregados por provincias, vemos que Valladolid se han recogido 9, Salamanca con 8, Valencia con 5, Burgos y Zamora con 4 y León con 3. Con esto vuelvo a repetir, no es que simplemente haya habido estos casos, sino que la infradenuncia es uno de los lastres que arrastramos y que ojalá poco a poco pueda irse solventando. Aquí he querido anunciar las esferas donde se produce la discriminación. Vemos que la gran mayoría se ha producido en medios de comunicación e Internet. Claro, aquí creo que es muy fácil justificar este número, porque los agresores, los agentes discriminatorios, discriminantes se meten detrás de ese anonimato y así las conductas discriminatorias se pueden realizar mucho más fácil, ¿no? Porque no tienen que dar esa cara. Así, los casos, segregando entre colectivos e individuales, pesan mucho más los colectivos debido a esta esfera donde se producen que los individuales. Pero si pasamos al siguiente bloque, nos encontramos en el empleo. De hecho, por eso en el informe hemos querido destacar el acceso al empleo como una de las esferas donde más discriminación hay, en este caso con 9. También tenemos acceso a bienes y servicios con 5, 4 casos en los que se ha producido en espacios, 1 en vivienda, 1 en educación, 1 en seguridad, 1 en salud y otro en otros, fuera de estos ámbitos. Vale, voy a dejar de compartir pantalla. Vale, con esto quiero apuntar que no solamente es muy importante el trabajo que hace esta fundación en el marco del servicio de asistencia y orientación a víctimas, sino también quiero agradecer a todas esas víctimas de discriminación que son valientes y que han denunciado, tanto a ellas como a estas personas que no han sufrido de la discriminación en sí, pero son conocedoras de estos actos discriminatorios y los han reportado, porque gracias a ellas se pueden hacer nuevas políticas y se puede avanzar en la lucha contra la discriminación. Dentro de las funciones y las competencias que desempeña la Fundación Secretariado Gitano se encuentra el litigio estratégico. El litigio estratégico es aquel donde acudimos cuando por la vía extrajudicial no se ha podido resolver el conflicto y siempre y cuando esté recogido en el tipo penal o el tipo, que la normativa reconozca este hecho y podamos judicializar el caso. Es muy importante el litigio estratégico porque no solamente tiene consecuencias para esa parte del procedimiento, sino que crea una serie de valores y de estrategias, como bien dice el nombre, a nivel social. Así, con ello llegamos a foros, llegamos a debates y realmente se puede considerar como una herramienta complementaria respecto a la sensibilización y a la incidencia política. Este año, a nivel estatal, hemos recogido 17 casos en los que se ha intervenido judicialmente, 7 que se han prolongado durante el año anterior, y en Castilla y León tenemos un litigio estratégico, que ha sido en el ámbito del acceso a bienes y servicios, que simplemente trató de unos jóvenes que intentaron entrar a una discoteca y la entrada les fue denegada por el mero hecho de ser gitanos. Este caso tuvo mucha relevancia y también tuvo mucha repercusión mediática porque los acusados fueron sentados en el banquillo, es decir, se llegó al juicio, se llegó a realizar esa vista.
Desgraciadamente, la sentencia fue absolutoria, pero ¿qué ocurre? No nos tenemos que quedar solamente con eso, tenemos que darnos cuenta de todos los beneficios que ha llevado esta situación. Claro, aquí hay que tener claro que el procedimiento judicial abarca un plazo bastante largo. Entonces, todas las dificultades, ya que las que tenemos, que son los medios de prueba, se van dificultando a medida que pasa el tiempo. Los testimonios no son los mismos, no se recuerda de la misma manera y luego, claro, pasando con la carga de la prueba y la normativa que existe hoy en día. Pero, ¿qué ocurre? Que esos actores del ilícito penal, una vez que se han sentado en el banquillo, tienen repercusiones a nivel social. Porque estos chicos jamás se pensaron que por negar la entrada a una discoteca se iban a tener que ver inmersos en un procedimiento penal. Entonces, bueno, hay que ver las dos patas del caso. No solamente hemos recogido casos, en este caso digo a nivel estatal, porque al final es una analogía de lo que ocurre en Castilla y León, puede ocurrir también, o sea, está ocurriendo a nivel estatal. Y las otras causas hemos encontrado y registrado en el tipo de vejaciones, de lesiones, de amenazas y de discurso de odio. Como decimos, el discurso de odio a día de hoy es uno de los lastres y los ilícitos penales que más está, más acuciante en nuestro panorama. Vemos que a la hora de litigar, en muchos de los casos que se corresponde, como digo, con un ilícito penal, nosotros desde el servicio lo que queremos es que esos casos se castiguen, pero a mayores se les aplique el agravante de discriminación. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona de etnia gitana recibe unas lesiones, en muchos casos es por el mero hecho de ser gitana. Por eso consideramos que es muy relevante que ese agravante se ejecute en el procedimiento. Con ello, como logros que conseguimos con el litigio estratégico, también se visibilizan esos casos que mucha gente lo sufre en silencio, no quiere manifestar a la sociedad los problemas que han ocurrido. Y con ellos también se dan voz a las víctimas y a lo que es a la representación de la población gitana. Pero, claro, como digo, nos contamos con una serie de problemas que es lo que he estado diciendo. Falta en la normativa, existen lagunas jurídicas, luego también, como veremos con don Santiago Mena, el fiscal superior de Castilla y León, que también ocupó la sección de delitos de odio, las fiscalías no cuentan con un trabajo especializado simplemente en delitos de odio, sino que comparten temas, lo que implica que no tengan una especialización de este tipo de delitos. Bueno, para continuar, como les hemos contado, este año en el tema fondo hemos dedicado un breve espacio al acceso al empleo. ¿Por qué? Bueno, cabe decir que la pandemia y la COVID-19 ha causado grandes estragos a todas las personas en general, pero sobre todo a aquellos que ya contaban con una situación de vulnerabilidad previa mucho mayor. Y el trabajo es una de las esferas donde más ha repercutido. Porque, claro, el trabajo no solamente es un medio de subsistencia, sino que también es un vínculo con la sociedad. Esto implica que la población gitana, la cual se encuentra en riesgo de exclusión, en muchos casos, si el acceso al empleo, que es una de las herramientas para esa integración, tiene dificultades en el acceso, no conlleva a que puedan desarrollarse en sociedad y poder ejercer sus derechos de participación como todo ciudadano. La normativa europea, y por tanto también la estatal, prohíbe la discriminación en el empleo. Sin embargo, la comunidad gitana a día de hoy es una de las más perseguidas y las más discriminadas en el acceso al trabajo. Desde la Fundación Secretariado Gitano se ha puesto en marcha ya desde hace 16 años el programa ACEDER, que es un programa operativo de lucha contra la discriminación del Fondo Social Europeo que lucha por dar un impulso a la comunidad gitana para luchar contra la discriminación en el ámbito del empleo y también conseguir ese acceso. En un informe que también hizo la Fundación, denominado Estudio Comparado Pobreza y Población Gitana del 2018, se concluye que el acceso a las personas gitanas y la empleabilidad es 3 veces inferior que al resto de la población general.
y que además, segregando los datos por género, las mujeres cuentan con un índice de empleabilidad mucho menor que el de los hombres. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues menos derechos, una situación más precaria, menos participación social y más complicaciones a la hora de poder acceder a una prestación digna en un futuro. Estos factores de discriminación, lógicamente, ante una situación para acceder a un empleo, si hay causas objetivas justificadas, normal que exista una discriminación y que en algunos casos no se coja un candidato de etnia gitana. Pero claro, esas causas tienen que ser justificadas y objetivas. En la realidad no es así. Son causas subjetivas que por el mero hecho de ser gitano se llevan a cabo. ¿Y con qué más manifestaciones se dan? Pues simplemente cuando se ve el domicilio de esa persona, si reside en los denominados barrios gueto, por los apellidos, por la falta de expectativas que se presupone de esa persona. Luego también nos hemos encontrado con ofertas de candidatos que cuando una persona de etnia gitana opta a ese empleo, casualmente esas ofertas desaparecen. Es decir, es muy llamativo. También lo vemos con cambios de conducta. Cuando una vez el empresario conoce que la persona es de etnia gitana, no le renueva cuando en un principio tenía pensado que sí. Es decir, los casos de discriminación en el ámbito del empleo son altísimos. Y desde aquí también agradecer a todos los prospectores de empleo de la Fundación Secretariado Gitano y mis compañeras de técnicas de igualdad que día a día encontramos estos casos y los denunciamos. Bueno, y ya para terminar, simplemente quería hacer referencia a unas breves conclusiones de todo lo que he dicho, y es que es necesario que la lucha contra la discriminación la hagamos todos, toda la sociedad. ¿Por qué? Necesitamos que la normativa que existe a día de hoy, que aunque es escasa, existe, cale en todos los agentes clave y en todas las instituciones, que se aplique, que esa normativa que existe a día de hoy sea efectiva. Es necesario que las fiscalías de delitos de odio tengan una dedicación exclusiva. Y luego también es muy importante la educación y la prevención, y para ello todo de la mano de las políticas sociales. Desde aquí no solamente me quiero quedar con lo negativo y con esta lucha que tenemos contra la discriminación, sino que también queremos reconocer todas esas acciones positivas que se han llevado a cabo en los últimos años y que gracias a ellas pues, las herramientas con las que contamos son cada vez mayores. Y entre ellas existe el Ministerio de Interior, publica los protocolos llevados a cabo en los casos de delitos de odio. También contamos con formación específica para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la creación de unidades específicas, que más adelante de esta jornada vamos a ver. También se ha endurecido el Código Penal en esta materia. A día de hoy, la Ley Integral de Trato y No Discriminación, por fin, ahora se encuentra en proceso de proposición de ley, puede que salga adelante y forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y también hace escasos días existe un plan de acción contra el racismo de la Unión Europea. Creo que todas estas medidas son muy importantes y que debemos seguir luchando. Por eso es tan importante que reportemos y demos a conocer todos estos casos de discriminación, porque gracias a ellos todas esas políticas se van a realizar a demanda de la sociedad. Cuantos más casos de discriminación existan y todos esos agentes clave lo conozcan, más políticas que favorecen la discriminación se van a poder llevar a cabo. Y ya solamente para terminar, me gustaría anunciar una frase una pretensión que tiene el Comité de Naciones Unidas, el Comité CEDAW, que dice que discriminar no solamente es tratar diferente situaciones análogas, sino que también lo es tratar por igual situaciones que no lo son. Pues con esto nada más, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estaré encantada de responderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elene. Bueno, a la vista de que no hay ninguna pregunta, continuamos el acto con la ponencia de don Santiago Mena Cerdá, que un año más podemos contar con él para el informe de presentación.
pero en este caso es fiscal superior de Castilla y León, que nos hablará sobre la función y la actividad de las fiscalías de delitos de odio. Cuando quiera. Gracias. Ahora. Sí, ahora sí. Buenos días, decía. Sí que se me oye, ¿no? Hola. Buenos días. Sí, se oye. Se Ah, oye vale, bien. vale. Gracias. No, estaba dándole las gracias a Amanda por la presentación. Y las gracias a la Fundación por la invitación. Decía buenos días y gracias a todas prácticamente, porque somos todas. Y hago una pequeña salvedad. Si esto se tratara de una ponencia o una reunión sobre delitos económicos o sobre seguridad vial, la mayoría de las caras que yo podría estar viendo en la pantalla serían hombres. Afortunadamente, cuando tratamos de esta materia, ya sea violencia de género, todo lo relacionado con la discriminación, con los ámbitos sociales y con los de la promoción y el desarrollo de la igualdad, la dignidad de las personas, no sé por qué hay más mujeres. Y esto me agrada porque yo soy uno de los convencidos sobre que las soluciones más importantes de la vida a lo largo de la historia han dependido de las mujeres. En ese sentido estoy contento. Porque yo repito, ya digo, es una suerte poder estar aquí con vosotras y con vosotros también, lógicamente, pero en general, desde ese punto de vista, lo digo con satisfacción. En principio, Mar me había dicho, bueno, era una especie de participación, no tanto como una cosa tan contundente como una ponencia sobre la función y actividad de las fiscalías en el delito de odio. Yo, puedo decir lo que sea más interesante para las personas que lo escuchan. Desde el punto de vista para centrarme en cuatro aspectos fundamentales de la intervención del fiscal en el ámbito de los delitos de odio, como me han puesto en el título de la ponencia, pero quizá lo voy a hacer un poco más general. Decía ahora Selene que las fiscalías no somos especialistas o no somos dedicados en exclusivas a esta cuestión. Evidentemente, a ver si lo intento explicar. No hay ningún fiscal prácticamente en todo el territorio nacional, por supuesto en Castilla y León no, que se dedique en exclusiva a esta materia de igualdad, para evitar la discriminación, el llamado delito de odio, pero sí que las cuestiones que se pueden encardinar dentro de esta materia sí que se centraliza o se trabaja, por decirlo así, con unos particulares fiscales. Es decir, no todos los miembros de la Fiscalía trabajan sobre estas cuestiones y, por lo tanto, los que lo hacen son un grupo reducido y la idea es que se tienda a la especialización y al mayor conocimiento de esta cuestión. Y, de hecho, se está haciendo así. Y sin ir más lejos, pues puedo dar, digamos, los datos por el principio. Hablaba Selene y Mar y todos nosotros y nosotras que se desea como fundamental una ley integral, ¿no? Como parecida a la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, etcétera, desde el año 2004, que efectivamente no solo trata del ámbito penal, sino también de otros ámbitos que son tan importantes o más seguramente que el ámbito penal exclusivamente. Bueno, pues todavía está por desarrollar, en fin, no es por ser pesimista, pero tal como está la legislatura, no sé yo si esta legislatura va, pero bueno, ahí estamos. Bien, pero si sabéis, Selene y las demás, y todos nosotros, ya me centro en la, digamos, actividad de las fiscalías. En la Fiscalía General del Estado y por ende, sucesivamente en las fiscalías territoriales, existe lo que se llama la delegación de la Fiscalía de los fiscales que se encargan de la tutela penal y contra la discriminación y llamado delito de odio. Desde el año 2011. Desde el año 2011 hay un fiscal en la Fiscalía General, un fiscal de sala, y en las territoriales un fiscal de cada una de las provincias que se encarga de esta cuestión, desde el 2011. Y eso se creó como consecuencia o vinculado al famoso que ya había entonces. Por eso digo que no soy muy optimista en cuanto a la publicación de la famosa ley integral que todos deseamos,
que se vinculó, digo, la creación de esta figura de la Fiscalía por el proyecto que había en aquella época, en el año 2010, la Ley Integral para la Igualdad y contra la Discriminación. La Ley Integral quedó en nada, pero sí quedó el germen del fiscal especialista en delitos de odio contra el favorecimiento de la igualdad o contra la discriminación. Por lo tanto, desde el 2011 hay un fiscal especial. En el 2012, creo que eso ya lo contamos las otras veces que hemos estado reunidos, se vinculó el fiscal de sala o el fiscal de territoriales provinciales que se dedicaba a los delitos de odio con el fiscal de criminalidad informática, porque como ha dicho bien Selene, la mayoría de, digamos, o muchas de las conductas que se cometen infringiendo, en fin, o contra la discriminación, en este caso en contra de la etnia gitana, se realiza a través de las famosas TICs, ¿no? Los medios de comunicación. Y seguidamente, como se consideró por parte de la Fiscalía que tenía una relevancia muy importante, se desgajó esas dos fiscalías y desde el 2015 hay una fiscalía especialista en todo el ámbito del territorio nacional para encargarse de esta materia. Desde el año 2015, digo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues hombre, Selene, no lo hemos hecho bien, seguramente se puede mejorar, pero la idea es que haya, así como vosotras mismas os dedicáis a materias muy concretas sobre cada una de las actividades en este caso, de la Fundación, pues las fiscalías también. Le digo, no lo hacemos lo máximo, lo mejor que se puede mejorar, pero sí está disponible perfectamente y a la disposición, como no puede ser de otra manera, de vosotras y de las personas que sufren. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí hay un organismo de la Fiscalía que se dedica muy especialmente al estudio y al tratamiento de las cuestiones que derivan de esta materia. Siguiendo con este ámbito, desde el punto de vista de y en este caso lo he hecho, lo hago aquí una vez más, y lo he hecho siempre que he tenido contacto y posibilidades de decirlo públicamente, la Fiscalía está abierta y no tengáis ninguna duda ni ningún temor. Así como Selene dice, me refiero a Selene porque es la persona que acaba de poner el informe, y luego voy a entrar muy brevemente a algo que prácticamente has dicho tú muy bien sobre la dificultad para, entre comillas, denunciar o poner de manifiesto estas conductas a todos los niveles, no solo penales, sino también discriminación laboral, discriminación educativa, etc. De la misma manera que has dicho, y yo comparto contigo que es uno de los inconvenientes, entre comillas, el miedo a dar el paso para denunciar, os digo a vosotras, no tengáis miedo de dar el paso para denunciar en las fiscalías. Mar asiente con la cabeza porque, bueno, en fin, en la modestia, hago un pequeño paréntesis, quiero muchísimo a Mar Fresno porque es que cada vez que hablamos en un foro no me dice que soy fiscal provincial o fiscal territorial, no, es fiscal general, por eso he hecho así, digo, es algo, en fin, extraordinario. No es el caso, pero en la pequeñez de los territorios que tenemos nosotros, pues que sepáis, y vuelvo a repetir, ese miedo a veces de, bueno, voy a ir a salir, te lo transmito personalizado en el sentido, conocéis cantidad de personas que sufren discriminación que no dan el paso de formalizar renuncia ante las instituciones, no solo ya, casi ni siquiera comunicaros a vosotras como fundación o como amigos de algunas personas que conocéis que le dan miedo por todo eso que acabas de decir. Porque no me van a entender, porque no me van a creer, porque las instituciones no están preparadas, porque me van a victimizar más, porque, bueno, pues por lo menos, yo ahora os lo digo a vosotras, que no solo no tengáis miedo, sino que como dice, además lo dice, vamos a romper un poco, digamos, no la seriedad, pero siempre en la ley de enjuiciamiento criminal se reconoce al fiscal como protector fundamental de las víctimas, de todo tipo de víctimas, en todos los ámbitos, por supuesto, en el ámbito penal y en los demás también. Y se dice, hay varios preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal que establece que se excitará al individuo del Ministerio Fiscal. Eso que puede sonar así un poco, en fin, un poco raro, quiere decir que, pero lo pone la ley de enjuiciamiento criminal, que se acuda al fiscal, que se denuncie ante el fiscal, que es un velador de las personas desfavorecidas, discriminadas, maltratadas. Por supuesto, entonces, si en mi pequeña intervención consigo que a través del tiempo, como en otras reuniones que hemos hecho en este ámbito, pues haya esa naturalidad, entre comillas, para acudir a la Fiscalía a través de cualquier medio electrónico, presencial, cuando se pueda,
por escrito, por supuesto, porque no tengáis ninguna duda. No somos los mejores, tampoco los peores, pero sí esa, entre comillas, pequeña especialización que tenemos los fiscales, porque así se estableció hace 13 años en nuestro estatuto, de la especialización de varias materias por cada grupo de fiscales, está la Fiscalía en mejor disposición inicial, por lo menos, que por ejemplo el ámbito judicial, que no es cuestión de crítica, pero no hay ningún órgano judicial especializado en esta materia. Sí están las fiscalías, vuelvo a repetir. Entonces, y bueno, pues a veces hemos hablado, pues Elena o Amanda o las demás, Omar, que quizá lleva más tiempo, pues uno de los impulsores y de los motivadores para que se hayan hecho varios cambios legislativos respecto a esta materia ha sido la Fiscalía de Barcelona, por decir algo. El primer grupo de personas dedicadas a trabajar en esta materia era varios fiscales en la Fiscalía de Barcelona hace ya muchos años, que es un referente desde el punto de vista del trabajo contra la discriminación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, que no tengáis ninguna duda, las fiscalías de Castilla y León, hasta donde yo puedo alcanzar, pues en todas las provincias hay un fiscal especialista al que se puede acudir como principal referente, y también el fiscal territorial hasta donde yo puedo alcanzar como coordinador, etcétera, 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 del resto de las fiscalías. Pero, por lo tanto, eso quiero que quede claro. Seguidamente, no sé si conviene o que me parece decirlo brevemente, hablar desde el ámbito del penal en el que interviene el fiscal. Yo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en lo que decía Selene, en lo que decíamos todas, que esta es una cuestión de largo recorrido, que como decíamos antes de entrar en la sesión, no hay que cejar en el empeño, pero que cuando los que llevamos más años en esta cuestión, hemos visto la gran evolución positiva, que quedan muchas labores por hacer, por supuesto, pero que se ha mejorado mucho en los últimos tiempos, no tengo ninguna duda y vosotros lo veis. Sin ir más lejos, esta misma charla que os estoy diciendo, es decir, yo veo solo caras de chicas. O sea, porque aquí se dan, y hago un pequeño inciso, cuando uno trata de problemas de discriminación, desigualdad, falta de oportunidades, etcétera, 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 y hay varios colectivos que están especialmente protegidos porque sufren una discriminación ancestral históricamente. Si os fijáis, por eso me alegro que estén mujeres permanentemente en la primera línea, siempre hay lo ha dicho también Selene cuando hablaba de discriminación laboral. La discriminación laboral, pero hacia la etnia gitana, por supuesto que sí. Pero dentro de eso hay un nivel más bajo respecto a la mujer. Cuando se trata de la discriminación racial, pues las personas de color, para entendernos, las personas negras del Bronx están discriminadas con relación al resto de la ciudad de Nueva York. Sí, pero dentro de ese grupo, las mujeres de ese colectivo. Por tanto, cuando hablabais del empoderamiento de la mujer, es fundamental. Es decir, para salir de todos estos problemas hay que ir por esa vía, porque siempre, siempre, siempre el último escalón de todas las discriminaciones hay la mujer. Es decir, la trata de seres humanos, la compra y venta de niños y niñas. Bueno, pues niñas hay un porcentaje mucho más elevado. Es decir, muertos por cualquier circunstancia de discriminación, hay un escalón que es el último, la mujer. Por tanto, eso lo tenemos que tener permanentemente en nuestra cabeza para luchar precisamente con una doble energía desde ese punto de vista. Siguiendo con la actuación de la Fiscalía desde el punto de vista penal, vuelvo a repetir, yo estoy muy partidario de la ley integral, en la que se realmente no solamente se combata desde el punto de vista penal, por supuesto, como la ley de violencia de género, pues desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las subvenciones, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahí el fiscal tiene menos intervención. Sí, desde el punto de vista, pues no sé, educativo, como en este caso, o cualquier otra manera de enfocarlo por ahí, pero desde el punto de vista penal, que es el que nosotros nos centramos, pues efectivamente sí que se han dado pasos en los últimos años también en la legislación. Y de hecho lo estamos llevando a cabo de esa manera, desde las fiscalías especializadas y luego dando opciones para dar a conocer cómo funciona lo que decía Selene,
el llamado delito de odio. Voy a enlazar con lo que también ha dicho, que me ha gustado. Lo que pasa es que eso, a ver, no quiero dar aquí consejos, pero tiene su punto, desde el mío, desde el punto de vista del fiscal, me parece bien, porque no nos vamos a poner ahora exquisitos cuando resulta que, como dice, no sé, lo copié por aquí, SLN, que es el litigio estratégico, que me ha gustado. El litigio estratégico, pues, dicho así, quizá en colectivos o en personas que no sé, que tengan otra sensibilidad, pueden decir, no lo ven, utilizan ustedes la justicia para hacer algo que tendría que ir por otro camino, etc. No, yo seguiría por ahí, porque también, vuelvo a decir, no nos vamos a poner exquisitos cuando resulta que no les voy a contar yo ahora las historias de la politización de la justicia o la utilización de justicia por intenciones espurias de muchísimo menos trascendencia que esta. Entonces, yo sí que os diría, hombre, evidentemente, sin manipular nada, sin alterar nada, sin ver que es pero en caso de duda, no tengáis ninguna duda de acudir a los tribunales para que se ventile, para efectivamente dar a conocer, para que esa evolución, esa puesta de manifiesto conmueva o mueva a las voluntades a primero conocer la situación y luego pues enfocarlo para que quepa la posibilidad de cambiar la legislación o los comportamientos, por supuesto que sí, pero que digamos que estéis preparadas para cuando alguien, en lugar de quizá que tenga la sensibilidad de decir, bueno, yo forzaría esa situación sin alterar, entre comillas, la legalidad de ninguna manera o ni alterar nada que pueda considerarse fraudulento, pues por supuesto que sí, independientemente del resultado último de digamos, la sentencia o el juicio correspondiente. Porque esto también os lo digo, en eso sí que estamos, y rompo una lanza a favor de la Fiscalía, porque estamos quizá más adelantados, pero por esa sensibilización que tenemos en general, porque venimos de años, como mínimo, ya digo, desde el 2011 en que hay un fiscal especialista a nivel general. Falta concienciación, y falta concienciación de todos los niveles, y también en el ámbito judicial. Yo hablo del ámbito penal ahora, pero seguro que lo estáis viendo también en el ámbito social cuando vais en un problema laboral. Seguro que sí. Bueno, pues no se quiere lo que no se conoce. O cuando no conocemos una cosa, no le damos el valor que tiene para lo bueno, para lo malo. Es decir, yo reconozco que hay muchos jueces que hasta recientemente no se han puesto a valorar esta circunstancia, entre otras cosas porque la reforma del Código Penal es de hace poco tiempo. En lo que decía Selene del tipo que recoge el delito de odio, por llamarlos de una manera, es decir, por el delito de odio, la discriminación por razón, en este caso, pertenencia a una etnia. Hoy por hoy hay que reconocer que es un tipo penal restrictivo, muy restrictivo. Entonces, conseguir una condena ya no a nivel de una discriminación, en este caso, contra un grupo gitano, es muy difícil, pero este tipo penal, ya hago un inciso, independientemente de que no se reforme, seguro que cuando haya una concienciación diferente o más evolucionada sobre estos problemas, con esta misma legislación cabe la posibilidad de tener más condenas, porque a veces las soluciones de algunos procedimientos son no porque la legislación no alcance, sino porque hay miedo a ver si me explico, casi todo lo amparamos en el derecho a la libertad de expresión. Es un pilar fundamental de las democracias modernas. Naturalmente que sí, hay que protegerlo. Pero hay otros derechos. Y hasta que no nos acucia y vemos que esos otros derechos que son fundamentales, nunca mejor dicho, como puede ser el trato, la igualdad y sobre todo la dignidad, porque este tipo penal que protege a los colectivos más vulnerables no protege la vida solo, la integridad física o el patrimonio. Es decir, que queman una barriada de un grupo. No, que eso es una desgracia. Y por eso es más difícil de conseguir condenas, hasta que se vaya, digamos, desarrollando esta legislación. Atenta contra lo más importante de las personas, que es la dignidad. En la dignidad, y está así establecido, es decir, se indica en el ámbito constitucional y en la tipificación y en el encuadramiento del Código Penal, así es decir, son delitos contra la dignidad.
en el sentido amplio, que es lo último o lo primero o lo máximo que tiene una persona. Todo lo demás es superable. La vida no, las lesiones no, pero afecta a lo más íntimo. Por lo tanto, es muy difícil y ahí quizá ese es el paso que no se alcanza en general por parte de las personas que no llegan a comprender claramente la situación problemática que generan las situaciones graves de discriminación. Ahí va el problema del ámbito penal. Es decir, que tiene que ser muy grave, que tiene que ser muy discriminatorio, y como dice Selene, la prueba, claro, el ámbito penal es muy restrictivo, la prueba para demostrar eso en un procedimiento penal sigue siendo difícil. Y en caso de duda todavía, que no digo que sea reprochable, en caso de duda, pues se va hacia abajo. Hacia abajo no hay prueba suficiente, el objetivo no era la discriminación, sino simplemente, entre comillas, una falta de educación llevada al máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa línea tenemos que ir sin ninguna duda. Es difícil, pero bueno, estamos en ello, en fin, estamos en ello. En Castilla y León, el año pasado, estamos ahora en la época de la memoria, de los resúmenes esos que vosotros hacéis mucho más rápidamente. La Fiscalía somos quizá un mecanismo, una institución más lenta. Estamos ahora en el periodo de hacer la estadística del año pasado. No me consta que desde el punto de vista penal haya habido ningún acontecimiento, ningún incidente penal en este ámbito, salvo una cosa que me recuerde en Salamanca, que no sé si os consta, a nivel, en el ámbito educativo, por un ataque a unos maestras, no sé si os suena, pero bueno, al final, precisamente por los problemas de prueba y de la implicación en el ámbito penal, se archivó, pero no está mal que esas cosas vayan surgiendo. Por tanto, desde el punto de vista del delito en sí es difícil. Pero sí, y esto lo promovemos en las fiscalías, por lo menos en las fiscalías que, digamos, de este territorio, que no tenemos muchos de momento, pero luego explicaré una pequeña cosa y ya con esto os dejo para que podáis preguntar lo que queráis. No tenemos muchos delitos del 510, para entendernos, del artículo del Código Penal que recoge los delitos de odio. Ya digo, es difícil por todo eso, pero sí, y ahí sí que yo intento que los fiscales en las fiscalías seamos más concienzudos o más conscientes de esto, o incluso también forzar la situación. Es decir, no quiere decir que el fiscal no incumple la legalidad, pero forzar la situación en el sentido de decir, intentar apreciar la agravante del artículo 22.4 del Código Penal, que agrava el delito que se haya podido cometer con la concurrencia de un elemento discriminatorio. Hay a veces, pues hay que, en fin, el fiscal está para, pues para aplicar la legalidad, por supuesto, y intentar el beneficio del interés social y la protección de las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, elaborar mecanismos para que pueda acceder a los tribunales y asumirse que efectivamente en muchas de las conductas que, entre comillas, o pasan desapercibidas o todavía no le damos la importancia que tienen, pues no lo consideramos. Es decir, gitano, en fin, me lo vais a permitir, pero es que es muy habitual. Gitano de mierda, te voy a matar. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esa expresión sin más, pues sin más, ya es despreciable. En la connotación de la comisión de según qué tipos de delito, agravando y multiplicado, y con un grupo de personas que atacan a otro o a otra persona, hay que valorar y hay que forzar en que, digo, igual esto es poco para el ámbito penal, porque es restrictivo por aquellos elementos que yo he dicho que son necesarios para el ámbito penal. Pero sí, como mínimo, considerarlo, no decir, bueno, esto es una manera, si esto yo no ofendo nada. Es decir, es que, y eso hay que erradicarlo a través del ámbito cultural, en los colegios, como decía nuestro procurador del común, en ese ámbito educativo. Por supuesto que sí, pero es un todo. Es decir, en el ámbito educativo, por supuesto, inicialmente, en el ámbito de la no discriminación social, laboral, etcétera. Y lo último, que es lo último a lo que nos dedicamos los fiscales, es este ámbito penal, pero hacer ver a la gente, a la sociedad, que eso, trasladado a según qué actitudes y según qué comportamientos y según qué momentos, genera una discriminación, un daño, un atentado
como decía al principio, a la dignidad de las personas contra las que va dirigida. O sea, esto hay que intentar forzarlo, de alguna manera no, de manera poco a poco, seguramente de forma progresiva, sin duda. Y para terminar, enlazando con lo que decía Selene, lo que creo que va a venir después. Todo esto es fundamental recogerlo de alguna manera para trasladarlo a quien ha de conocer. Lo explico. Ahora seguramente vendrán los policías y nos dirán, pues utilizamos los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para establecer, hablo del ámbito penal, voy a repetir, establecer mecanismos de recogida de los datos suficientes como para convencer al juez, al fiscal y al juez, de que se ha cometido algo más que una simple mala educación. Bueno, pues es fundamental, y seguro que así lo hacen maravillosamente, que en la confección, porque es lo que nos sirve a nosotros para seguir adelante, en la confección de la denuncia, en la confección del atestado, en la confección de los informes y dictámenes que se hagan, se recoja, y ya digo, lo hacen muy bien. Es más, la Fiscalía utiliza muchos de los elementos que la Dirección General de Seguridad del Ministerio del Interior ha lanzado hacia los medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para elaborar esos atestados que nos sirven para después recoger pues, los elementos discriminatorios y la valoración de la prueba que ha de hacerse para pues eso, erradicar el principio de presunción de inocencia de cualquier persona que efectivamente también tiene sus derechos. Pero eso es muy fundamental y prácticamente vital. Porque si no se encara desde el principio bien, estamos perdidos. Eso desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos del Estado y desde el punto de vista de la colaboración entre los grupos, las instituciones, ONGs, fundaciones como vosotras, o con cualquier colectivo que esté en contacto con las personas discriminadas, que acudan a las fuerzas y cuerpos del Estado y a la policía directamente, es decir, pero tal cual. Y esto sí, cuanto más datos, cuanto más información, no pido que decir, oiga, pues es que eso se le puede pedir a cualquier otra persona o cualquier otra persona que se sienta víctima. Pues no, y vuelvo a decir lo mismo que digo siempre cuando se trata de asuntos. Yo era fiscal de violencia de género los primeros años. Cuando una mujer denunciaba, prácticamente había que pedirle 5 veces la confirmación de lo que estaba diciendo. Si yo denuncio un delito de robo, no me piden explicaciones porque me creen que me han robado. Si una mujer va a un sitio y dice que le han pegado, su pareja, se le sigue preguntando las cosas. Si una persona gitana va a una policía, tenemos una prevención, una duda de lo que está diciendo en general. Eso es así, como decía Einstein, es más fácil romper un átomo que un prejuicio. Entonces, estas cosas cuestan. Por lo tanto, en lo que se pueda ya avanzar es fundamental. Es decir, que a través de vosotras, por ejemplo, en la Fundación, cualquier incidente, pues que sea muchísimo, y me podéis decir, y ya estamos si es que prácticamente en eso también estamos discriminando, pero es que para romper esas discriminaciones igual hay que coger la ola. Es decir, a veces ir contra la ola, porque yo tengo la mejor tabla, no me va a dar un buen resultado. A medio plazo igual quizá es mejor adaptarse a la ola, es decir, oiga, me está diciendo usted que no nos discriminen y me está pidiendo que me faciliten más datos que lo que pudiera ser para investigar un delito de robo en su casa. Pues desgraciadamente hoy por hoy es así, pero quizá es la manera para conseguir que la siguiente vez ya no sea tan necesario, sea pues como cualquier otra persona que denuncia cualquier otro acontecimiento. Desde ese punto de vista, en la Fiscalía sí que lo entendemos así. Pues lo entendemos porque lo vamos viendo que efectivamente la mayor parte de los hechos no se denuncian. Y cuando nos ponemos a ámbito inicial al penal, pues más del 80% de los acontecimientos no se denuncian. Los que se denuncian prácticamente en el ámbito quizá de la etnia gitana igual menos, pero en otros colectivos no voy a hablar LGTBI o extranjeros o trata de seres humanos, en este caso mujeres. Si el 80% no se denuncia el 20%, luego no se continúa la denuncia el otro 8% y al final es muy difícil. Por tanto, quienes estén cerca de esas personas, pero no son nosotros más, tiene que, como decíais muy bien, pues entender, escuchar, acompañar. Seguro que sí, esto es fundamental. En fin, no sé el tiempo que he estado, creo que me he pasado, no sé si os ha servido de algo.
En todo caso, como no tengo horarios, pues estoy a vuestra disposición para cuando y para lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Una de las asistentes nos dice que, bueno, que es súper importante el debate y el cómo afecta la interseccionalidad a las mujeres gitanas en el trato discriminatorio. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué esta temática y legislación tiene tan poco información mediática? Es decir, se queda en ámbitos muy cerrados y sin tener una información y datos invisibilizados en el proceso y en los casos. No sé si lo he dicho, como dicen ahora los políticos, no sé si de forma transversal lo he dicho, pero si no lo he dicho, mi intención era decir, porque es que estoy completamente de acuerdo con esta persona. Es decir, no se conoce no se quiere lo que no se conoce. Sobre lo que no se conoce se manipulan porque es más fácil, porque no hay información suficiente. Es decir, yo soy partidario, y lo he dicho desde, bueno, de hecho aquí estamos. Siempre que puedo, pero claro, ya sé que por algo se empieza. Hablo desde el punto de vista de la Fiscalía. Desde el punto de vista de la Fiscalía, por ejemplo, nosotros no tenemos ni un gabinete de prensa ni un mecanismo para comunicar con la ciudadanía. A nivel general, desde la Fiscalía General de Estado solamente hay una persona. En las fiscalías territoriales no. Todo lo que se hace, y esto es una crítica que hago en público a la Fiscalía o al Ministerio, que nosotros dependemos del Ministerio, que no tenemos esta posibilidad. Es decir, y modestamente, bueno, pues no sé, quizá de las que más me conocen aquí, Mar, pues siempre que puedo me lanzo ahí y me pongo delante de quien sea a contar humildemente lo que hacemos, como es el caso, para lo que hay y para lo que se hace. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí, lo que estáis vosotros haciendo cada día, se puede echar a perder por una mala información o por una información tergiversada o por una intencionada o por una mala intencionada información. Con lo que, y es difícil contrarrestar eso. Es decir, los medios de comunicación pues lo llenan todo. Y ahí sí que lo he dicho, no sé si forma transversal, el tema de el equilibrio de derechos. Porque claro, como todo lo podemos amparar, o como todo se ampara, o como mucho se ampara en el famoso derecho de libertad de expresión, pues puede uno decir lo que quiera. Entonces, ahora, ¿importa poco mediáticamente? Claro, pues porque no vende. O vende cuando se hace, en este caso nuestro, cuando se hace a nivel incluso más tendiendo a la discriminación. Es decir, en la televisión o en cualquier medio de comunicación, bueno, no voy a decir nombres, esto es como lo de la noticia, si un payo agrede a una niña gitana, tendrá la repercusión que tendrá. ¿Qué me vais a decir si es al revés? ¿Por qué? Pues porque todo esto que hemos venido diciendo, esto habrá que cambiarlo. ¿Cómo se combate eso? Pues poco a poco, o que en ese momento puntual, quien tenga el recurso o el resorte pueda decir, mire usted, desde luego, la Fiscalía no lo tenemos. Desgraciadamente, y yo me estoy, entre comillas, pegando desde hace años, porque en las Fiscalías solamente tenemos un portavoz oficioso, es decir, ¿quién es? ¿El jefe o alguien? Es decir, si mañana a mí me llama alguien para que comente lo que decía Celia, pues creo que es Celia, ¿no? La que pregunta. Pues quizá para cuando pueda contestar es tarde, porque los medios de comunicación dicen las cosas casi antes de que terminen de ocurrir. Para cuando yo pueda contrarrestar eso, entonces estoy de acuerdo con ella. Es decir, ¿por qué? Pues porque seguramente no interesa, porque vende menos y porque lo que vende es lo otro. Y no nos olvidemos, en general, la mayoría de los medios de comunicación, cuando digo esto, como lo he dicho en cualquier foro, lo sigo diciendo aquí, y tienen una misión fundamental, que es informar. Pero además, casi todos son empresas. Y las empresas se mueven por balances. Cuando yo digo esto, pues me llueven críticas. No, pero es que nuestro derecho es sacrosanto al deber de informar. Naturalmente, sí. Pero se informa en un sentido o en otro porque yo sé que si informo en un sentido o en otro, sin tergiversar nada, no se me entienda, pero de aquella manera, porque eso sí que lo he dicho al principio, que las palabras no son pacíficas. Se puede decir de una manera o se puede decir de otra sabiendo hacia qué público me dirijo y sabiendo que según lo que diga, mi balance empresarial es uno u otro. Eso lo dejo ahí como debate y me ofrezco a debatir con las empresas de comunicación lo que haga falta. Conclusión, no me quiero enrollar más a Celia para no marearle más. Estoy completamente de acuerdo.
Hay muchas cosas que tratar en este aspecto y yo soy muy partidario de decir cada uno lo suyo, en este caso, lo que toca a la Fiscalía, decir lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, porque si no, ¿qué es lo que suele pasar? Otro dice lo que haces, pero mal, o con mala intención. Esta es la cuestión, y a veces se quedan esas cosas ahí y dicen, bueno, pues el que calla otorga. Pues, no sé, el juez ha hecho no sé qué, la Fiscalía no sé qué, como nadie dice lo contrario, pues será así. Bueno, pues es porque a veces, bueno, no, a veces no, casi siempre tenemos estas dificultades que convivimos y las sufrimos. Muchísimas gracias por sus aclaraciones. Vale, pues para continuar con la intervención tenemos a doña Enar Munguira Cuesta y don Jorge Serrano Trasmonte, agentes integrantes de la Unidad de la Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Burgos, con quien hemos trabajado conjuntamente desde el año pasado en un caso de discriminación. Cuando queráis. Hola, pues nada, lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos y hacernos partícipes en esta ponencia relacionada con la presentación del informe de discriminación y comunidad gitana de 2020. Y nada, os vamos a hablar un poco de la sección de la gestión policial de la diversidad a la que pertenecemos los dos, y la cual surge por una iniciativa de varios compañeros y compañeras que entendemos el trabajo de policía local desde una perspectiva de la llamada policía comunitaria. ¿Vale? Entonces, ya desde el año 2015 asistimos a los seminarios nacionales organizados por la Plataforma de la Gestión de la Diversidad. Y desde entonces fue cuando ya comenzamos a plantear a nuestros responsables policiales la posibilidad de la creación de una sección especializada en estos temas, ¿no? Bueno, también hay que decir que secciones de este tipo existen ya en Madrid, en Fuenlabrada y en Palma de Mallorca, entre otras. Y bueno, pues sí que mantenemos contacto con ellos y bueno, por supuesto, pues son un ejemplo a seguir. Y bueno, la Plataforma de la Gestión de la Diversidad es un espacio de encuentro entre representantes de la sociedad diversa y los servicios policiales. Esta plataforma nació en 2010 y nació con el objetivo de impulsar y promover cambios en los servicios policiales y así que surjan mejoras en los procedimientos de actuación. Y bueno, de este modo se garantiza un trato más igualitario y no discriminatorio. Así se puede adaptar a la diversidad de la sociedad y teniendo también en cuenta especialmente a los grupos minoritarios más vulnerables y a la desigualdad y discriminación. Bueno, y de acuerdo con nuestra experiencia, entendemos que la sociedad burgalesa y también la castellano-leonesa pues ha cambiado. En la actualidad podemos ver que viven personas de diferentes orígenes étnicos, con diferentes valores culturales, religiosos y diversas orientaciones sexuales e identidades sexuales también. Y bueno, sí que es importante tener en cuenta que esta diversidad es fuente de riqueza, pero por otro lado también puede dar lugar a ciertos problemas como los que surgen de la intolerancia por el mero hecho de ser diferentes. Y bueno, consideramos que la policía debe adaptarse a estos cambios y superar como la idea que quizás se viene teniendo de que el prototipo de policía tiene que ser un hombre, además blanco, católico y de derechas, ¿no? Y pasar de eso a convertirse en la policía de todas las personas diversas. Bien, con esas premisas y con mucho trabajo, la sección de la gestión de la diversidad ya se institucionalizó en la Policía Local de Burgos desde noviembre del 2019. De momento somos solo dos componentes, entonces no hemos podido hacer todo lo que nos gustaría, pero vamos intentando dar pasos y sobre todo creando estructura. Entre nuestros principales objetivos, lo que pretendemos es dar prioridad al impulsar un acercamiento de la policía local con las comunidades minoritarias, realizando un contacto estrecho y continuado con el tejido asociativo que representa a la sociedad diversa. Lo queremos organizar un poco en la diversidad étnica, cultural, nacional, la diversidad sexual, la diversidad religiosa y funcional,
y también el trato con las personas más vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, las personas sin hogar. Hacemos muchas colaboraciones con Cáritas y con todas esas entidades. Somos los interlocutores que representamos a la policía ante esas entidades y queremos recoger, atender cualquier demanda relacionada con la seguridad pública. Sobre todo para eso, para lo que ha dicho la compañera Anar, para ser su policía. Y esas demandas las transmitimos a nuestros responsables, de la policía para que le den la respuesta adecuada. Y uno de nuestros principales objetivos, principal característica de la especialización es detectar, perseguir y prevenir todos los incidentes de intolerancia, hechos discriminatorios o delitos de odios que se puedan producir a los colectivos que tradicionalmente han visto vulnerados estos derechos y, sobre todo, lograr que tengan un acceso a la policía para evitar la infradenuncia de la que ha hecho antes referencia Selene. Esa es nuestra principal prioridad, conseguir y demostrar que somos su policía, somos la policía de toda esta diversidad. Por otro lado, como otro pilar importante en nuestras funciones es el de la actividad formativa. Pretende tener un carácter bidireccional, es decir, por un lado, impartidas por la policía a las diferentes entidades. La epidemia del COVID nos ha supuesto ralentizar un poco la marcha de estas funciones y, por ejemplo, tenemos previsto dar talleres de no discriminación a adolescentes gitanos de la Fundación. También hablar un poco de la normativa de movilidad en la ciudad a las personas con otros orígenes nacionales. Y bueno, por otro lado también en cuanto a la formación, también pretendemos que sean las asociaciones las que vengan a la policía a contarnos las experiencias que tienen, el trabajo que desarrollan, para así también contribuir a sensibilizar a toda la plantilla, porque también es necesario eso. Luego, en cuanto a nuestras actuaciones, a nuestras intervenciones más concretas, pues procuramos que no se quede en una mera intervención única, sino que realizamos un seguimiento para que de este modo poder priorizar la atención y la protección a las víctimas, trabajando de una manera transversal con los servicios sociales, con los que tenemos mucho contacto, y también pues, con el resto de entidades para poder darle una respuesta más adecuada a sus necesidades. Y sobre todo eso, poder atender a las personas que padecen un hecho discriminatorio o que sienten que lo han padecido. Nosotros no lo queremos tomar como que es algo completo, real, y darle una protección pues, total. Como ya os hemos dicho, esta sección lleva poco tiempo en marcha y ahora hemos dado esa prioridad a establecer esos lazos con el tejido asociativo y poder crear una estructura y profundizar posteriormente en otros objetivos, como pueden ser, por ejemplo, establecer un procedimiento de quejas claro para cuando una persona sienta que sufre un trato discriminatorio por parte de la policía, que les podamos dar una respuesta desde la policía también para eso. Y luego también dentro de las identificaciones del sesgo discriminatorio, pues poder establecer formularios para evitar esas identificaciones de perfil racial. En definitiva, lo que queremos es ser una auténtica unidad de antidiscriminación, especializarnos en eso. Luego, pues, para hablaros un poquito de los mecanismos necesarios para poder ejercitar nuestra potestad y competencia y de este modo así conseguir frenar la discriminación, pues actualmente os podemos decir que no contamos con la competencia como policía judicial para investigar y recoger denuncias por delitos de odio, pero sí que podemos realizar las primeras diligencias, haciendo hincapié en los indicadores de polarización y en todos esos elementos que pueden denotar la existencia de un delito de odio o del agravante que también se ha mencionado ya por discriminación recogida en el Código Penal. En este caso, en Burgos, la policía judicial competente en los delitos de odio es Policía Nacional. Pero sí que es verdad que en otras policías locales, como ya hemos dicho en Madrid, Fuenlabrada y en Palma de Mallorca, han asumido estas competencias. Y bueno, entre las primeras diligencias que podemos hacer o también alguna investigación que sí que podemos llevar a cabo es a través de las redes sociales pues, comprobar si existen manifestaciones
inciten o promuevan el odio. Y también damos protección a la víctima. Y todo ello siempre, finalmente, al no tener asumida nosotros la competencia como tal, acabamos dando el traslado de lo mismo a Policía Nacional, que serían ya los competentes en realizar el atestado policial y ya, pues, que si se estima, pues mandarlo al juzgado o lo que sea. Y bueno, en un futuro, pues esperamos que la Policía Local de Burgos pueda llegar a asumir esa competencia a través del Ayuntamiento de Burgos, que tendría que firmar un acuerdo con el Ministerio del Interior. Bien, para frenar la discriminación, eso, no contamos con todos los mecanismos necesarios que nos gustaría tener, ya que los delitos de odio tampoco engloban todas las situaciones de discriminación, como por ejemplo las situaciones de aporofobia. Entonces, por ello sí que entendemos que sería bueno una ley integral, incluso también a lo mejor una ley administrativa que regule algunas infracciones de discriminación que se pueda dar, como ocurre, por ejemplo, en Madrid con la ley LGTBI o ley trans, que tienen posibilidades de también formular denuncias administrativas en caso de discriminación que no esté amparado dentro del delito de odio. Bueno, y pues para hablaros un poquito también de la formación específica que hemos tenido aquí en la plantilla de Policía Local de Burgos, pues sí que os podemos decir que en el año 2017 toda la plantilla recibió un curso formativo sobre la gestión policial de la diversidad y los delitos de odio. Y bueno, también en el año 2018, dentro de los cursos de formación y especialización que oferta la Escuela Regional de Policías Locales de Castilla y León, también algunos compañeros acudimos a un curso referente a los delitos de odio. Y bueno, hacer hincapié que siempre la formación nunca es suficiente, y más cuando se trata de la formación de este tipo, ya que consideramos que debe ser continua y constante debido a las peculiaridades del delito de odio y también las necesidades de la víctima. Y bueno, siendo necesario también, pues, una mayor sensibilización, pues, por parte de todos los componentes de la policía en este aspecto, ¿no? Bien, en cuanto a alguna experiencia que os podamos contar, por ejemplo, podemos hablar de una colaboración que tuvimos con Secretariado Gitano, a la que ha hecho referencia Amanda, en el año 2020. Fue una situación de antigitanismo generada en una convivencia de vecinos. Cuando una familia gitana se instaló allí, otros vecinos comenzaron, una única familia, comenzaron a acosarles, a discriminarles, a vejarles, realizando constantes insultos. Incluso desde el primer día les dijeron que tenían que respetar las normas. Bueno, les trataron fatal desde el inicio. Llegaron incluso a realizar comentarios a través de las redes sociales que generaron, pues, discurso de odio, generaron otros comentarios también respecto a los gitanos. Entonces, nosotros en un primer momento planteamos una mediación policial, que entendemos que también es un instrumento interesante para poder resolver este tipo de conflictos, pero las personas que estaban agrediendo a esta familia gitana no quisieron ni siquiera iniciar la mediación. Entonces, nosotros durante muchos meses lo único que estuvimos haciendo es un seguimiento, intentando contener un poco que la situación no fuera más. Entonces, llegamos a un acuerdo en el que no se iban a enfrentar las dos partes y nos iban a comunicar a nosotros las cuestiones que tuviesen. Entonces, fue muy difícil, fue casi imposible. Bueno, fracasó nuestra mediación, porque a pesar de los reiterados consejos que le dimos a la familia de no decirles nada a otra familia gitana, pues continuaron con esos insultos. Incluso aparecían notas muy ofensivas en los buzones que podían ver todos los vecinos. Y bueno, pues esta información la compartimos con el Secretariado Gitano, y al final pues se interpuso una denuncia que estará en el juzgado. Como otros ejemplos también de delito de odio, también hemos tenido situaciones de discriminación a personas trans,
A veces han sido situaciones familiares, otras veces también un ejemplo de una chica que había recibido amenazas por las redes sociales. Nosotros ahí la asistimos en un primer momento y posteriormente pues lo trasladamos a la Guardia Civil en este caso porque eran los competentes, porque ella vivía fuera del municipio de Burgos. Y bueno, son algunos ejemplos de alguna experiencia que hemos tenido así más clara de como discriminación. Así que nada, hemos sido muy breves para adaptarnos al tiempo concretamente y sobre todo eso, que queremos ser los policías de todas las personas diversas y en especial hoy pues hacer referencia a las personas gitanas, por supuesto. Eso es. Muchísimas gracias por vuestra intervención y sobre todo yo quería agradeceros la sensibilización que tenéis con el tema, ya que, bueno, pues para la Fundación Secretariado Gitano es algo muy, muy importante. Supongo que para todos los ciudadanos, pero en especial este día para nosotros es muy importante la sensibilización que tenéis. Muchísimas gracias. A vosotros. Para finalizar, seguimos el acto con nuestra compañera Jennifer Gavarri País, técnica de igualdad de trato del programa CALI de la Fundación Secretariado Gitano en Valladolid. Cuando quieras, compañera. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes, a las personas que nos están siguiendo online, a los compañeros y compañeras de la Fundación Secretariado Gitano, su presencia en este acto, ya que gracias a realizar actos como estos, se visibiliza la discriminación que sufre la comunidad gitana. Todas las técnicas de igualdad del programa CALI llevamos a cabo el acompañamiento y el asesoramiento a las víctimas de discriminación. En primer lugar, me gustaría contextualizar por qué es tan importante el desarrollo de nuestro trabajo. La discriminación hacia la comunidad gitana, como nos contaba Selene hace un rato, se encuentra plenamente normalizada, tanto por parte de los agentes discriminadores como por las víctimas, que en ocasiones sufren situaciones de discriminación sin darse cuenta de que realmente son situaciones de discriminación, porque esa situación ya se ha dado en muchas ocasiones o dentro de su entorno, o le ha sucedido a su prima, a su madre, ha recibido el mismo trato. Entonces, esto provoca que en la mayoría de las situaciones pues los sucesos discriminatorios no se denuncien. Obviamente, como consecuencia de esta normalización, gran parte de la comunidad gitana no conoce las vías de defensa y los mecanismos que existen para la erradicalización de la discriminación. Por tanto, cuando se da un hecho discriminatorio, las víctimas no saben cómo han de actuar. Las funciones que llevamos a cabo, las técnicas de igualdad, van más allá de ser un hilo conductor entre la víctima de discriminación y el servicio de asistencia y orientación a víctimas, ya que nosotras tenemos en cuenta la especificidad de la situación y actuamos en varios ámbitos. En el ámbito jurídico, trazando estrategias y diseñando actuaciones legales que amparen a la víctima ante este caso de discriminación específico. En el ámbito social, teniendo en cuenta la especificidad de la comunidad gitana, su cultura y sus códigos. En el ámbito psicológico, acompañando a las víctimas en el desarrollo del caso y ofreciendo un apoyo emocional, ya que incluso pueden sentirse desubicadas o desconcertadas al haber sufrido un episodio discriminatorio sin ninguna razón objetiva. Cuando se nos presenta un caso de discriminación, nuestra actuación se extiende a todo el proceso de desarrollo del caso y siempre busca la resolución al conflicto que se ha generado. Pero nuestra actuación no solo se basa en cómo actuar cuando sucede un hecho discriminatorio, sino en evitar que estos hechos ocurran. Para ello, desarrollamos acciones de sensibilización. Estas acciones se dirigen, por un lado, a personas de la comunidad gitana y en ellas se las informa de qué es la discriminación, en qué ámbitos puede darse, de qué forma.
de sus derechos como ciudadanos y de cómo actuar si sufren una situación de discriminación o qué herramientas y mecanismos pueden utilizar, etcétera, ¿no? Pues con el fin de generar en las personas de etnia gitana pues, autonomía, independencia para afrontar estas diferentes situaciones que pueden suceder, no solamente a las personas que están presentes en esa acción, sino también a su círculo cercano. Es curioso que en el desarrollo de estas sesiones es habitual que los participantes expresen que han sido víctimas de discriminación. Por ejemplo, al contar cómo se produce la discriminación en el acceso a bienes y servicios, pues varias mujeres suelen afirmar que día sí y día también pues son vigiladas de manera excesiva o incluso perseguidas en los supermercados, o algún hombre te cuenta que no le dejaron entrar a un bar o que le echaron por el mero hecho de ser gitano. En ocasiones, algunos de los casos que nos han trasladado, pues en ese momento había ocurrido recientemente y hemos estado a tiempo de actuar, ¿no? Y también en esas sesiones damos a conocer el servicio de asistencia y orientación a víctimas que muchos participantes no conocen, ubicando así un lugar físico al que acudir si les ocurriese algo parecido en el futuro. Y por otro lado, las acciones de sensibilización también se dirigen a la sociedad mayoritaria y a los agentes clave, como son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces, periodistas, personal de administraciones públicas. Y es imprescindible realizar estas sesiones por dos razones. Una, porque ellos tienen las competencias necesarias, tienen el poder de cambio y pueden y deben promulgar la defensa de derechos. Y dos, como referentes para la sociedad en general, ya que son formadores de la opinión pública. Desgraciadamente, muchos de los profesionales que se dedican a la defensa de derechos y a la igualdad no conocen la existencia del servicio de asistencia a víctimas, ni la discriminación real que sufre el pueblo gitano, ni el número de incidentes discriminatorios que suceden día a día. Es importante formar y dotar de herramientas y mecanismos a futuros trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, que van a tener que enfrentarse a estas situaciones y para que puedan hacerlo desde la sensibilidad necesaria para poder abordar estos casos. Para realizar nuestro trabajo de manera óptima, contamos con un protocolo de actuación, el cual está estructurado en las siguientes fases. La primera fase es la detección del caso. Los casos pueden ser detectados por cualquier persona trabajadora de la Fundación. Por ejemplo, una técnica de empleo puede encontrarse en el desarrollo del itinerario laboral de un participante un caso de discriminación de acceso al empleo. Otros casos les detectamos fortuitamente al entablar cualquier conversación con algún participante. Si se produce algún comentario que a nosotras podemos sospechar de que ha pasado algo, nosotras como técnicas de igualdad intentamos indagar para saber lo que ha ocurrido y ver si finalmente se trata de un hecho discriminatorio, cómo actuar. Y por otro lado también mantenemos una búsqueda activa de casos, bien en medios de comunicación, en redes sociales también, etc. En ese primer contacto es esencial mantener una actitud de respeto y de escucha, ya que se establece un lazo de confianza con la víctima. Es importante saber hasta dónde quiere llegar la víctima, una vez que se le han explicado las opciones de actuación posibles, y siempre respetar su decisión. El perfil de la víctima puede variar según la persona que sufre la discriminación, porque no todos nos lo tomamos igual, lógicamente. Entonces, la mayoría de las personas a las que ofrecemos nuestro apoyo manifiestan sentirse indignadas, impotentes. También hay otros perfiles en los que las personas se manifiestan pues, confusas, desorientadas, indecisas, incluso como decían los ponentes anteriores, con miedo, ¿no? Con miedo a las posibles represalias que les pudiera acarrear una investigación o la denuncia del caso.
La fase 2 se basa en la investigación del caso. En este paso se recaba toda la información del caso, toda la documentación que pudiera servirnos como base o prueba del incidente discriminatorio. También se procede a la entrevista no solo de la víctima o víctimas del caso, sino también de los testigos que pudiese haber. Y otro método de investigación también que realizamos es un testing para comprobar si hubiera existido discriminación en esa misma situación, si hubiera sido protagonizada por una persona que no fuese de etnia gitana. En la fase 3 registramos todos nuestros casos en una base de datos. Gracias a que registramos todos los casos, podemos reportar información y elaborar informes como el que ha presentado mi compañera. En esta base de datos diferenciamos si el incidente ha sido individual o colectivo, la edad de la o las víctimas, el sexo, el tipo de discriminación que se ha producido, pues si ha sido en el ámbito laboral, en educación, en servicios sanitarios, en acceso a bienes y servicios, en servicios policiales, redes sociales, donde haya ocurrido. En la fase 4 diseñamos la estrategia de intervención o de actuación que vamos a realizar para cada caso. Por un lado tendríamos la interlocución o negociación, pues mantenemos una conversación con el agente discriminador también para conocer su versión y contrastarla con la versión de la víctima. En la mediación nos basamos en tratar de encontrar una solución de forma amistosa, aproximando a ambas partes a una postura común. También se pueden realizar actuaciones extrajudiciales como cartas de queja, denuncias al defensor del pueblo, escritos en la vía administrativa. En la conciliación sucede cuando hay un reconocimiento del acto y la víctima obtiene una reparación y compensación de los daños. Y por último también tenemos una fase judicial en la que nos encargamos bien del acompañamiento de las víctimas a abogados o abogadas o, según como sea también el caso, excepcionalmente llevarle como litigio estratégico. En la fase 5 realizamos el seguimiento del caso, ¿vale? Nosotras siempre acompañamos a la víctima hasta el final del caso, incluso después, si vemos que sigue necesitando algún tipo de apoyo. Y por último, en la fase 6, el cierre y la evaluación del caso, pues tenemos incorporada en la base de datos que os he comentado una pestaña donde plasmamos los aprendizajes que hemos obtenido, las dificultades que nos hemos encontrado y por último, pues cerramos el caso en función del resultado obtenido. Antes de terminar, me gustaría comentar algunos de los principales obstáculos que nos encontramos en el desarrollo de nuestro trabajo. Por una parte, nos encontramos con la falta de mecanismos o de vías de defensa necesarias para poder abordar todos los incidentes discriminatorios. Nuestra Constitución marca como valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad, pero no hay una materialización de ello. Contamos con el Código Penal, pero tan solo se puede aplicar en los casos más graves, quedando sin amparar a las personas que cotidianamente sufren discriminación. Y el segundo obstáculo que nos encontramos es que muchos de los agentes clave, que son los que finalmente tienen el poder de cambio, a los que nos dirigimos como alcaldes o medios de comunicación, etcétera, a través de quejas formales, de cartas, de escritos, pues no nos contestan. Y ya para concluir, me gustaría ensalzar el valor de todas las técnicas de igualdad por la implicación a nivel personal con las víctimas y por el espíritu de justicia que no se apaga a pesar de que no todos los casos obtienen el mejor resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny.
Yo no sé si alguno de los ponentes tiene algo más que decir. Si no, con esto vamos a finalizar. Yo, por mi parte, dar las gracias a todos y a todas, tanto a las personas asistentes como a los ponentes. Ha sido un placer contar con vosotros y vosotras y esperemos que el próximo año podamos presentar el informe de una manera presencial más cercana, ya que esto, bueno, pues querrá decir que nos ha ido mejor o que nuestra pesadilla ha acabado. Así que por mi parte, pues muchísimas gracias a todos.